El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, ¡feliz domingo! Nos encontramos en este tercer domingo del tiempo de Pascua, en el que la Iglesia prolonga la alegría en Cristo resucitado. Hermanos y hermanas, queremos que el Señor se quede en nosotros, se quede en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra tierra. De eso hablará el texto del Evangelio que escucharemos en este programa y en las celebraciones de toda nuestra Iglesia en el mundo entero. Hermanos y hermanas, iniciemos este programa que, gracias a la señal de Polar Comunicaciones, el Santuario de Jesús Nazareno lleva a cada una y cada uno de ustedes. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. De Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste y a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Oh tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera.
Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No la conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Catequesis del Papa Francisco sobre el testimonio de los mártires. Este miércoles 19 de abril, el Papa Francisco presidió la audiencia general ante los fieles que estaban presentes en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde centró su catequesis en el testimonio de los mártires. A continuación, la catequesis completa del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hablando de evangelización y hablando de celo apostólico, después de haber considerado el testimonio de San Pablo, verdadero campeón del celo apostólico, hoy nuestra mirada se dirige no a una sola figura, sino a la multitud de mártires, hombres y mujeres de toda época, lengua y nación, que dieron su vida por Cristo, que derramaron su sangre para confesar a Cristo. Después de la generación de los apóstoles, fueron los testigos del Evangelio por excelencia. Los mártires, el primero, fue el diácono San Esteban, apedreado hasta la muerte fuera de las murallas de Jerusalén. La palabra martirio procede del griego martiria, que significa precisamente testigo. Un mártir es un testigo, alguien que da testimonio hasta el punto de derramar sangre. Sin embargo, la palabra mártir pronto se utilizó en la Iglesia para referirse a aquel que daba testimonio hasta el derramamiento de sangre. Es decir, al principio la palabra mártir indicaba el testimonio dado cada día. Más tarde se utilizó para indicar a quien da la vida por la efusión. Los mártires, sin embargo, no deben ser vistos como héroes que actuaron individualmente, como flores que brotan en un desierto, sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, que es la Iglesia. En particular, los cristianos, al participar asiduamente en la celebración de la Eucaristía, fueron conducidos por el Espíritu a fundamentar su vida en ese misterio de amor, es decir, en el hecho de que el Señor Jesús había dado su vida por ellos, y por tanto, también ellos podían y debían dar su vida por Él y por los hermanos. Una gran generosidad, camino del testimonio cristiano. San Agustín subraya que a menudo esta dinámica de gratitud y de reciprocidad gratuita del don. He aquí, por ejemplo, lo que predicó en la fiesta de San Lorenzo. San Lorenzo era diácono de la Iglesia de Roma. Allí fue ministro de la sangre de Cristo y allí, por el nombre de Cristo, derramó su sangre. El bienaventurado apóstol Juan expuso claramente el misterio de la cena del Señor, diciendo: como Cristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Lorenzo, hermanos, comprendió todo esto. Lo comprendió y lo puso en práctica, y correspondió verdaderamente a lo que había recibido en aquella mesa. Amó a Cristo en su vida, lo imitó en su muerte. Así explicaba San Agustín el dinamismo espiritual que animaba a los mártires. Con estas palabras, los mártires aman a Cristo en su vida y lo imitan en su muerte. Hoy, queridos hermanos y hermanas, recordemos a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Ellos, como he dicho muchas veces, son más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos. Hoy hay tantos mártires en la Iglesia, tantos, porque por confesar la fe cristiana son expulsados de la sociedad o van a la cárcel. Son muchos.
El Concilio Vaticano II nos recuerda que el martirio por el que el discípulo se hace semejante a su maestro, que acepta libremente la muerte, por el bien del mundo, y por el que se asemeja a él en el derramamiento de la sangre, es estimado por la Iglesia como un don insigne y una prueba suprema de caridad. Los mártires, a imitación de Jesús y con su gracia, convierten la violencia de quienes rechazan el anuncio en ocasión suprema de amor, que llega hasta el perdón de sus verdugos. Interesante esto, los mártires siempre perdonan a sus verdugos. Esteban, el primer mártir, murió rezando: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los mártires rezan por sus verdugos. Aunque son pocos los llamados a ser mártires, todos, sin embargo, deben estar dispuestos a confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz durante las persecuciones, que nunca faltan a la Iglesia. Pero, ¿es esta persecución cosa del pasado? No, no. Hoy hay persecuciones de cristianos en el mundo. Muchas, muchísimas. Hoy hay más mártires que en los primeros tiempos. Los mártires nos muestran que todo cristiano está llamado al testimonio de vida, aunque no llegue hasta el derramamiento de sangre, haciendo donación de sí misma a Dios y a los hermanos, a imitación de Jesús. Y quisiera concluir recordando el testimonio cristiano presente en todos los rincones del mundo. Pienso, por ejemplo, en Yemen, una tierra herida desde hace muchos años por una guerra terrible, olvidada, que ha causado tantas muertes y que todavía hace sufrir a tantas personas, especialmente a los niños. En esta misma tierra ha habido testimonios luminosos de fe, como el de las hermanas misioneras de la caridad, que dieron allí su vida. Todavía hoy están presentes en Yemen, donde ofrecen asistencia a ancianos, enfermos y a personas con discapacidad. Algunas de ellas han sufrido el martirio, pero las demás continúan y arriesgan su vida, pero siguen adelante. Acogen a todos, de cualquier religión, porque la caridad y la fraternidad no tienen fronteras. En julio de 1998, la hermana Aleta, la hermana Celia y la hermana Micael, de camino a casa después de misa, fueron asesinadas por un fanático por ser cristianas. Más recientemente, poco después del inicio del conflicto que aún continúa, en marzo de 2016, la hermana Anselm, la hermana Margarita, la hermana Reginata y la hermana Judith fueron asesinadas junto con algunos laicos que las ayudaban en la obra de caridad entre los últimos. Son las mártires de nuestro tiempo. Entre estos laicos asesinados, además de cristianos, había musulmanes que trabajaban con las hermanas. Nos conmueve ver cómo el testimonio de la sangre puede unir a las personas de religiones diferentes. Nunca se debe matar en nombre de Dios, porque para Él, todos somos hermanos, pero juntos podemos dar la vida por los demás. Recemos, pues, para que no dejemos de dar testimonio del Evangelio, incluso en tiempos de tribulación. Que todos los santos y santas mártires sean semilla de paz y reconciliación entre los pueblos para un mundo más humano y fraterno, a la espera de que se manifieste plenamente el reino de los cielos cuando Dios sea todo en todos. Firman acuerdo para reforzar la protección de menores en la Iglesia, suscrito este viernes 21 de abril por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y el Dicasterio para la Evangelización. Busca colaborar en el servicio de las iglesias particulares para prevenir abusos y proteger a las personas más frágiles. Este viernes 21 de abril se ha firmado un convenio de colaboración entre la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores y la Sección para la Primera Evangelización y las nuevas iglesias particulares del Dicasterio para la Evangelización, con el objetivo de realizar un trabajo conjunto al servicio de las iglesias particulares en el ámbito de la prevención de los abusos a las personas más frágiles. La convención firmada
por el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, el cardenal Jean Patrick O'Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, se inspira en la Constitución Apostólica Predicate Evangelium y representa el compromiso de colaborar de modo proactivo e incisivo. Informa una nota de los dos organismos vaticanos al servicio de todas las víctimas de las iglesias particulares, según la llamada del Santo Padre, para que la Curia Romana esté presente en la vida de cada iglesia, especialmente en los territorios de misión. Los ámbitos de colaboración en los que los dos organismos de la Curia Romana intercambiarán información, recursos y formación están orientados al servicio de las víctimas, de las iglesias locales y, por último, de los obispos. La colaboración tendrá como objetivo desarrollar las formas más eficaces de inclusión basadas en las experiencias de las víctimas en los respectivos procedimientos. Estas iniciativas, señala la nota, encuentran un punto de partida en el desarrollo de la red de centros memorial destinados a ayudar a las iglesias particulares cuando los soliciten, a crear oficinas u organismos de acogida y facilitación de las denuncias. La comisión ofrecerá la experiencia de sus miembros y de su personal para compartir información sobre las prácticas más actualizadas en materia de salvaguardias. Para promover la misión de la salvaguardia en las iglesias particulares, como ha pedido el Papa, también continuará con la facilitación de reuniones de las conferencias episcopales con la Comisión durante las visitas ad limina, para ayudar a los obispos en su papel de ministerios de salvaguardia, en la escucha de las víctimas, en la creación de ambientes seguros y en el tratamiento de las denuncias. La Comisión, dice la nota, pondrá a disposición su red internacional de expertos y las normas internacionales más avanzadas, recogidas en el trabajo de muchos años de su creación. La Comisión colaborará con el Dicasterio en sesiones de formación para obispos recién nombrados en las circunscripciones eclesiásticas bajo su jurisdicción y con la obra pontificia de la infancia misionera. El acuerdo tiene una vigencia de 3 años y del desarrollo de la cooperación mutua de ambos organismos se dará cuenta anualmente en el informe sobre la salvaguardia en la Iglesia. La Comisión mantiene actualmente conversaciones con otros dicasterios de la Curia Romana, cuya competencia abarca la labor de salvaguardia en toda la Iglesia. En entrevista con Christopher Wells, del programa inglés de Radio Vaticana, el cardenal Tagle expresó que el dicasterio para la evangelización es realmente muy importante. Una gran parte de su responsabilidad es trabajar con las iglesias y con los países de misión, y también con los países emergentes y las nuevas iglesias. El purpurado afirmó que muy a menudo sucede que allí donde hay mucha actividad y mucho desarrollo, en algunas partes de la iglesia, desgraciadamente, a veces los recursos son limitados. Él mismo, que comenzó como obispo misionero y podía dirigir una diócesis con un par de miles de dólares al año, afirma saber de lo que hablamos. Ciertamente, Tagle espera poder trabajar junto con las diócesis en las que está implicado el dicasterio para ayudarles a desarrollar programas, pero también para poder acoger a las víctimas y ofrecerles atención pastoral, y para garantizar que las directrices que pongan en marcha no sean solo prácticas judiciales, sino que también tengan una fuerte implicación pastoral con los que han sido heridos, que sean un elemento de salvaguardia y prevención, porque eso es muy importante para garantizar que nuestras escuelas y nuestras comunidades sean lugares seguros para los niños y los jóvenes. También colaboraremos con las conferencias episcopales cuando vengan a Roma para sus visitas ad limina, y queremos asegurarnos de que parte de su informe quinquenal se centre en la salvaguardia y cuente cuáles son los retos y cuáles los éxitos. Es una oportunidad para que vengan a nosotros y hablemos juntos de esto.
Sobre el modo en el que influye en particular este acuerdo en su trabajo en el dicasterio para la evangelización, Tagle consideró: se trata de una evolución positiva, en primer lugar, internamente, también con el Predicate Evangelium del Papa Francisco, siempre en el espíritu de la sinodalidad. Las oficinas de la Curia Romana están llamadas a trabajar juntas, también de manera interdicasterial, para que podamos aprender unos de otros, proporcionar información y así ayudarnos mutuamente. Así que este acuerdo es un gran ejercicio de trabajo interdicasterial. El otro aspecto es que podemos abrir a la comisión los muchos ámbitos llamados eclesiales, de los que se ocupa el dicasterio según sus competencias. En relación con las diócesis, los vicariatos apostólicos, particularmente en el campo de la formación. Esto es lo que veo. La formación en este campo de obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos. Al mismo tiempo, la comisión podrá ayudar al dicasterio y a las conferencias episcopales a comprender mejor el impacto en la vida de las personas y de las comunidades, de los abusos, de los comportamientos violentos. En la mayoría de los territorios, bajo nuestra responsabilidad, la Iglesia representa una pequeña minoría. Esperamos que con esta iniciativa las iglesias locales puedan convertirse en un fermento en la sociedad, en su sentido más amplio, por supuesto con la ayuda de Dios, porque a veces la voz de la iglesia es más bien un susurro, aunque muy necesario. En mi opinión, se trata de una contribución de la iglesia a la sociedad en su sentido más amplio. Por su parte, el cardenal O'Malley explicó que originalmente la comisión se creó para asesorar al Santo Padre y consistía básicamente en un grupo de voluntarios de todo el mundo que se dedicaban a sensibilizar, a llegar a los grupos de víctimas. Intentábamos participar en proyectos educativos. No obstante, tanto con la publicación de la Predicate Evangelium como en nuestra reunión con el Santo Padre, les pidió que se centraran en la redacción de directrices que pudieran ayudar a las iglesias de todo el mundo a tener estructuras de protección eficaces. Así que pudimos, dijo, con la ayuda de donaciones, contratar a personas y establecer así una especie de estructura regional, a través de la cual esperamos poder tener un mayor impacto sobre el terreno, poder tener cada vez más interacción con las diferentes conferencias episcopales. Estamos entusiasmados con estas posibilidades que se nos abren. Respecto a su respuesta a algunos planteos vinculados a la comisión, aclaró que están acostumbrados a las críticas. Cuando se creó, había todo tipo de expectativas poco realistas sobre lo que este grupo de voluntarios sería capaz de hacer para resolver todos los problemas de abusos sexuales en la iglesia y en el mundo, agregó. El purpurado confesó que aprendieron mucho de las críticas y cree que la iniciativa del Santo Padre de incluirlos en la Curia Romana con esta estrecha relación con el dicasterio para la doctrina de la fe, nos da la oportunidad de estar al servicio de la Curia y de construir una cultura de protección dentro de la Curia. A muchos les ha disgustado esta decisión y a muchos nos ha sorprendido. Pero cuanto más experimento este trabajo, más me doy cuenta de que es una oportunidad para que la comisión tenga un impacto y ayude a que haya más comunicación dentro de toda la curia en el campo de la tutela. Ahora bien, el padre Sonel han apreciado entre los miembros de la comisión por alguna razón, no ha participado mucho en la vida de la comisión durante el último año y por tanto no conocíamos sus preocupaciones o el alcance de las mismas. Lamento que no haya decidido asistir a nuestra sesión plenaria, que se celebrará en breve, para compartir sus preocupaciones con todos nosotros, en lugar de dimitir y convocar una conferencia de prensa, lo que no creo que haya sido realmente beneficioso. Intentaremos abordar todo esto en nuestra próxima reunión con los miembros de la comisión. Por último, el cardenal Tagle, consultado por algo que quisiera subrayar en relación con el acuerdo, sostuvo: quizás destacar solo una parte del acuerdo. Estamos hablando de la obra pontificia de la infancia misionera. Es una de las 4 obras pontificias y existe
no solo como sociedad misionera en los territorios bajo la protección del dicasterio, sino que ahora es una realidad universal. Así que estamos muy contentos de que a través de este acuerdo y de esta obra tan importante, que se ocupa de la formación de los jóvenes y de los jóvenes en las misiones, aquí puedan recibir, con la ayuda de la comisión, su formación inicial. Y también espero que no solo la comisión, sino también la diócesis, en las diócesis, en los últimos años, nuestro compromiso de construir una iglesia que proteja a los jóvenes parece haberse centrado, y es bueno que así sea en los ordenados. Y esperamos que a través de este enfoque más amplio, que también representa una formación cultural, la cultura de la tutela en la iglesia, no podamos dejar de lado nuestra preocupación por el clero. De hecho, queremos extenderla, por ejemplo, al dicasterio para los laicos, la familia y la vida. De hecho, sabemos que especialmente a través del uso de las redes sociales, gran parte de los abusos tienen lugar en el hogar y son perpetrados por los padres, y que a veces la razón es la pobreza. Y aquí está la intervención del dicasterio para el servicio al desarrollo humano. ¿Cómo, por ejemplo, podrían las diócesis incluir algo de esto en la pastoral familiar, en nuestra preparación de las parejas para el matrimonio o en el ministerio de preparación de los jóvenes para la confirmación? Aquí veo la ampliación de esta cultura. La iglesia debe llegar a los jóvenes orientándolos y guiándolos. El vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano intervino ayer por la tarde en la Pontificia Universidad Gregoriana en el segundo encuentro del ciclo de conferencias Caminando hacia Lisboa, 10 años de Francisco, en preparación a la 38ª Jornada Mundial de la Juventud. El cardenal Mauro Gambetti ofreció una amplia reflexión sobre cómo relacionarse con el mundo juvenil y el mensaje de la Fratelli Tutti al hombre de hoy. La Iglesia debe acoger a los jóvenes como motor de su influencia en el mundo, debe dejarse mover por ellos. Por eso es esencial acoger también la novedad que traen dentro. Así lo afirmó ayer por la tarde el cardenal Mauro Gambetti, vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano y arcipreste de la Basílica de San Pedro, en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde tuvo lugar el segundo encuentro del ciclo de conferencias Caminando hacia Lisboa, 10 años de Francisco, organizado por el Centro Fe y Cultura, Alberto Hurtado, y la Embajada de Portugal ante la Santa Sede, como preparación a la 38ª Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará del 1 al 6 de agosto en la capital portuguesa. La iniciativa tiene como objetivo proponer diálogos que puedan enmarcar las perspectivas abiertas por el magisterio del Papa Francisco, declinadas como propuestas dirigidas a las nuevas generaciones cristianas. Por este motivo, el cardenal conversó con el presidente de la Fundación Juan Pablo II para la Juventud, Daniel Bruno, quien solicitó algunas reflexiones sobre los jóvenes de hoy y la Iglesia con una mirada a la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Inspirándose en el tema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, María se levantó y se fue deprisa, el cardenal Gambetti señaló que el versículo elegido por el Papa Francisco para la cita de Lisboa recuerda el movimiento y la celeridad que son las posturas del mundo juvenil contemporáneo. Los jóvenes son inestables y van deprisa, son muy rápidos, dijo el cardenal, y la Iglesia debe salir a su encuentro, abrazar estas características, guiándolos y orientándolos. No se trata de defectos, sino de posturas, modos, con los que los jóvenes de hoy han crecido y están creciendo. Es la globalización la que empuja a los jóvenes hacia estos caminos, señaló el cardenal Gambetti, añadiendo que la Iglesia debería dar un paso en esta dirección de inestabilidad y velocidad, considerándolas como un valor añadido para ayudar a los jóvenes a alcanzar el equilibrio. Para el purpurado, la inestabilidad, por ejemplo, puede ser una señal para que la Iglesia ofrezca horizontes a la sociedad,
La inestabilidad de hecho requiere un movimiento interior, aclaró el arcipreste de la Basílica Vaticana. Lleva a un impacto con la realidad que interroga y cuestiona, induciendo así un movimiento interior que es una de las claves para abrir el corazón a las mociones del espíritu. Y así, la inestabilidad como valor, consideró el cardenal Gambetti, es la clave para captar los retos de la sociedad y tratar de orientarlos en la dirección de la espiritualidad. Espiritualidad que la sociedad debe redescubrir. De hecho, dijo, es necesario volver a dar un lugar a la dimensión espiritual del hombre para poder hacer frente a estos desafíos. Y entonces es necesario hacer comprender a los jóvenes qué es lo que induce a la prisa, el amor universal o la ansiedad, señaló el cardenal. Hacer que los jóvenes redescubran el sentido de esta prisa es la manera de que se sientan a gusto. Y para ello la Iglesia debe moverse con el tiempo que pide la sociedad. En cuanto a la dirección en la que debe mirar el mundo de hoy, para el cardenal es la que indican la Fratelli Tutti. Si no nos consideramos hermanos, la sociedad que está en movimiento y empuja hacia el individualismo y el aislamiento, conduce al distanciamiento, que puede convertirse en enemistad, señaló el vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano. Si no entramos en relaciones fraternas, si no somos hermanos de todos, llegamos a la hostilidad, señaló el cardenal, que ve en la Fratelli Tutti la indicación de un horizonte de vida, un horizonte al que también deben mirar los políticos, porque si un político no tiene compasión, no tiene al prójimo en el corazón, no se hace prójimo de todos, señaló el cardenal Gambetti, sino que traiciona su misión. Así pues, el político debe intentar tener al prójimo en el corazón, porque de lo contrario muere el sentido humano de la política. Y en cuanto a los retos a lo que se enfrenta la sociedad contemporánea, uno de los mayores es el de la tecnología, que plantea varios interrogantes y abre diversas reflexiones, especialmente con relación a la inteligencia artificial o al metaverso. Ante semejante desafío, la Iglesia debe actuar como encima de la agregación sin intereses creados. Fue la consideración del purpurado, que se plantea una mesa de alto nivel para establecer normas internacionales que impidan que la tecnología domine al hombre. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas, el primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó.
Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte. Lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Dónde podemos encontrarnos con el resucitado? San Lucas, en una espléndida catequesis, nos hace ver la situación de una comunidad que no se ha encontrado vitalmente con Jesucristo y otra que ha experimentado la fuerza y el poder del Señor resucitado. Y nos habla de 4 presencias del resucitado. Primero, encontramos a Jesús en el diálogo. Aquellos discípulos iban caminando y, como dice el texto original, iban buscando juntos. Si de corazón buscamos la verdad y no mi verdad, si acepto que la verdad absoluta solo la tiene Dios y nosotros estamos sembrados de verdades, si estamos dispuestos a aceptar la verdad del otro hasta el punto de decir estaba equivocado, si acepto democráticamente la opinión de la mayoría, en ese diálogo sincero está presente el Señor. Segundo, encontramos a Jesús en la palabra de Dios. Aquellos discípulos huían de Jerusalén, porque Jerusalén solo ofrecía muerte. La muerte de Jesús les hundió y caminaban desesperanzados. Todavía recitaban un credo frío y vacío, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Esperábamos, pero ya no esperamos nada. Esta puede ser la situación de tantos cristianos de nuestros días, que todavía van a misa, recitan un credo de memoria, pero no hay vibración religiosa, ni entusiasmo ni alegría. ¿Acaso cierta nostalgia del pasado? Jesús les recrimina: que poco entendéis y cómo os cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comienza a explicar la Escritura desde la perspectiva de la Pascua. Al final dirán:
¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin la presencia del resucitado y la llegada del Espíritu, no podemos entender la palabra de Dios, ni menos arder y entusiasmarnos con ella. El tercer encuentro, la fracción del pan. Si acudimos a la Eucaristía, no es a recitar de rutina credos ya sabidos, sino a hacer presente el gesto de Jesús de partir el pan. El pan que parte Jesús el día de Jueves Santo nos habla del cuerpo destrozado de Jesús en la cruz el día del Viernes Santo. El jueves y el viernes van unidos, no se pueden separar. Este gesto no solo nos lleva a recordar lo que hizo Jesús, sino a actualizar y hacer presente en nosotros el compromiso de dar nuestra vida en favor de los demás. Si esto lo hacemos, ciertamente Jesús se hace presente en nuestro caminar. El cuarto espacio para encontrarnos con el Señor es la comunidad. Aquellos apóstoles habían salido de la comunidad de Jerusalén. Ya no les decía nada. Con la muerte de Cristo viene la dispersión del grupo y los discípulos de Emaús van huyendo del grupo porque allí solo se habla de muerte y de fracasos. Qué distinto el camino de ida y el de vuelta. El camino de ida de Jerusalén a Emaús se hace largo, pesado. El camino de vuelta, cuando ya se han encontrado con Jesús resucitado, teniendo los mismos kilómetros, se hace corto. Van corriendo, deseando de llevar la buena noticia a sus hermanos de comunidad. Lo mismo nos puede pasar ahora. Todos tenemos que hacer un camino mientras vivimos en este mundo. Sin la fe en Cristo resucitado, es un camino largo, penoso, incluso triste. Pero si somos capaces de desandar el camino de desesperación, de decepción, por una experiencia de encuentro gozoso con el Señor, es claro que nuestro paso por el mundo es gozoso, feliz, apostólico y misionero. ¿A quién no le gusta dar una buena noticia? ¿Quién es capaz de retenerla en el corazón? Como dice el Papa Francisco en su primer párrafo de la Constitución Apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Quien sea y de donde sea, da igual como sea, si quieres entrar, la puerta está abierta, la vida te espera, hay sitio en la mesa si quieres pasar, te escucharé amigo, sabes que te admiro y soy todo oído si quieres hablar, pero para entenderlo, tú me tienes que dar lo mejor de ti mismo, ya no te pido más, bienvenido a tu casa. Vas a estar como Dios, que comience la fiesta, que hemos hecho en todos. Bienvenido a tu casa, aquí se habla en amor, el idioma del alma,
Francisco: la enfermedad no es una pérdida ni un fastidio, sino ocasión para crecer. El Papa Francisco explicó que la enfermedad no es una pérdida ni un fastidio que se debe minimizar a toda costa, sino una ocasión para crecer en lo que realmente importa, en la vida, hacia el encuentro con Dios. Así lo señaló al recibir en audiencia a los participantes en la Asamblea Plenaria Anual de la Pontificia Comisión Bíblica, que se reúne en Roma estos días para reflexionar sobre la enfermedad y el sufrimiento en la Biblia. En su discurso, el Santo Padre criticó que en el pensamiento moderno, la enfermedad es considerada con frecuencia como una pérdida, un no valor, un fastidio que es necesario minimizar, contrastar y anular a toda costa. No se quiere hacer la pregunta sobre su significado, tal vez porque se temen sus implicaciones morales y existenciales, y sin embargo, nadie puede evadir la búsqueda de ese porqué. Continuó. Ante el dolor, reconoció el Papa, la persona puede permitir que el sufrimiento lleve al repliegue sobre uno mismo, hasta la desesperación y la rebelión, o puede acogerlo como una ocasión de crecimiento y de discernimiento sobre lo que realmente importa en la vida, hasta el encuentro con Dios. El Santo Padre destacó asimismo que el de la enfermedad y el sufrimiento es un tema que concierne a todos, creyentes y no creyentes. En efecto, la naturaleza humana herida por el pecado lleva inscrita en sí misma la realidad de la limitación, la fragilidad y la muerte. El Papa Francisco, de 86 años y con algunas dolencias físicas, señaló que la preocupación por la enfermedad y el sufrimiento lo tocan especialmente de cerca. Como se recordará, abandonó el Hospital Gemelli de Roma el pasado 1 de abril, tras ser hospitalizado algunos días a causa de una bronquitis. A su salida, preguntado por su estado de salud, respondió entre risas: «Estoy todavía vivo». El Santo Padre subrayó que la enfermedad también nos enseña a vivir la solidaridad humana y cristiana, según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. La parábola del buen samaritano nos recuerda que inclinarse ante el dolor ajeno no es una elección opcional del hombre, sino una condición irrenunciable, tanto para su plena realización como persona, como para la construcción de una sociedad inclusiva y verdaderamente orientada al bien común, añadió. El Papa resaltó luego que la Biblia no ofrece una respuesta banal y utópica a la pregunta sobre la enfermedad y la muerte, ni una respuesta fatalista que justifique todo atribuyéndolo a un juicio divino incomprensible, o peor aún, a un destino inexorable ante el que no queda más remedio que inclinarse sin comprender. Más bien, explicó el pontífice, el hombre bíblico se siente invitado a afrontar la condición universal del dolor como lugar de encuentro con la cercanía y la compasión de Dios. Padre bueno, que con infinita misericordia se hace cargo de sus criaturas heridas para curarlas, levantarlas y salvarlas. En esencia, señaló, para el cristiano, incluso la enfermedad es un gran don de comunión, con el que Dios la hace partícipe de su plenitud del bien precisamente a través de la experiencia de su debilidad. La 127ª Asamblea Plenaria de los Obispos de la SECH. Entre el 17 al 21 de abril en Santiago se desarrolló el encuentro que reúne a los obispos en ejercicio de Chile. En esta oportunidad, el episcopado reflexionó en torno a la realidad nacional y la acción de la Iglesia, las próximas orientaciones 2023-2026 y otros temas pastorales. Con una Eucaristía presidida por el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega Martín, se dio inicio a la 127ª Asamblea Plenaria de Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile. La actividad se desarrolla en la Casa de Retiros salesiana de Locañas. En su homilía, el representante pontificio en Chile se refirió a la primera lectura de la liturgia de este lunes,
destacando que los apóstoles predicaban a pesar de la persecución, relevando, además, la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Recordó también que el Papa Francisco invita a custodiar la armonía, la comunión y la fraternidad en la Iglesia. Durante esta semana los pastores reflexionaron sobre la acción de la Iglesia en el contexto de la realidad nacional, especialmente sobre la seguridad y la situación sociopolítica actual. Además, se analizó la propuesta de orientaciones pastorales para el periodo 2023-2026. También abordaron la realidad de la pastoral juvenil, los presbíteros y la prevención de abusos, entre otros temas. En la sesión inaugural, el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Santiago Celestino Aoz Braco, habló sobre la importancia de la fe en tiempos difíciles y la necesidad de amarse y respetarse mutuamente en la Iglesia. También enfatizó la importancia de la Eucaristía y la participación del pueblo de Dios en la edificación y vida de la Iglesia. La sinodalidad debe comenzar por acá, por nosotros mismos, y exige que le pongamos atención y empeño, y exige que nos ayudemos unos a otros con los buenos ejemplos y la oración. Será luego sinodalidad en nuestras diócesis y comunidades, expresó el cardenal. Hermanos y hermanas, el semanario diocesano El Amigo de la Familia nos trae este domingo 23 de abril diversas informaciones. En la primera página, la memoria agradecida de nuestro pueblo, crónica narrada por el padre Marcos Bubinich Martinich, luego del encuentro de diversas confesiones religiosas y del gobierno regional en el marco de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado. En la página 2, Asamblea Pastoral Diocesana. La tarde del sábado pasado, 15 de abril, en el Salón del Instituto Sagrada Familia, se reunieron sacerdotes, diáconos, religiosas, coordinadores de comunidades y representantes de movimientos y colegios para la entrega del Plan Pastoral 2023-2026 de nuestra Iglesia Magallánica. En la misma página 2, Eucaristía por Carabinero Mártir Daniel Palma Yáñez, presidida por nuestro obispo Óscar Blanco Martínez en la Catedral de Punta Arenas. Para finalizar esta segunda página del Amigo de la Familia, Quasimodo en Punta Arenas. Por segundo año consecutivo hemos querido rescatar esta tradición chilena conocida como la fiesta de Quasimodo, que consiste en llevar la Sagrada Comunión a nuestros hermanos enfermos que no han podido participar en la Pascua de Resurrección. Esto fue organizado por la comunidad Dios Padre. En la página 3, envío monitoras pastorales 2023 en el Instituto Sagrada Familia. También, niños y niñas reciben por primera vez a Jesús sacramentado en la comunidad de la parroquia Cristo Obrero. Reunión entre el Obispado de Punta Arenas y el Serviu. 15 años de la ordenación diaconal de varios de nuestros hermanos diáconos que sirven en nuestras comunidades parroquiales en Punta Arenas. Está el aviso de las inscripciones abiertas para la pastoral sacramental en la parroquia de Puerto Natales. Finalmente, hermanos y hermanas, no nos olvidemos, Fide 12 nos invita a la campaña Soy Samaritano. Hazte socio de la Casa del Samaritano de Magallanes y coopera con la mantención del hogar de nuestros hermanos mayores. Santoral Católico de la semana. Hoy domingo 23 de abril, en el tercer domingo de Pascua, les saludamos y recordamos los nombres de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que vayan y saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 23, San Jorge. El día lunes 24, San Fidel. El día martes 25, San Marcos. El día miércoles 26, San Cleto y San Marcelino. El día jueves 27, Santa Cita y San Toribio de Mogrovejo. El día viernes 28, Santa Valeria. El día sábado 29, Santa Catalina de Siena. Y el próximo domingo 30, San Amador y San Pío V. Hermanos y hermanas, al finalizar este espacio dedicado
al Evangelio, a las noticias, a la comunidad católica de nuestra región de Magallanes, les recordamos que este domingo tercero del tiempo de Pascua nos invita a reunirnos en comunidad, pero la primera comunidad eclesial que debemos visitar es la de nuestra familia, con nuestros seres queridos, aprovechar el domingo como día del Señor y por ende día de encuentro con los que más queremos. Hermanos y hermanas, si todo sale de buena manera, nos volveremos a encontrar el próximo domingo a través de la señal de Polar Comunicaciones. Estos son los programas del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno. Que el Señor nos bendiga a todos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.